Bien, en esta mañana quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo y recordarle que yo continúo con la serie La vida de los ciudadanos del reino de Dios. Y durante el mes anterior estuvimos hablando del carácter de los ciudadanos del reino de Dios y ahora vamos a hablar de la influencia de los ciudadanos del reino de Dios. En el lenguaje de los jóvenes vamos a hablar de los influencers cristianos. Mira que los hijos de Dios también tenemos que ser influencers en este mundo. En Mateo capítulo 5, por favor, vamos a leer el verso 13 y desde el verso 13, hasta el verso 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seguramente usted habrá notado que hoy en día una gran cantidad de personas, y especialmente en la juventud, anhelan ser influencers. Estas personas, en mayor o en menor grado, tratan de hacer contenidos para las redes sociales que van desde lo más sencillo hasta, digo yo, lo más extremo. En el caso de algunos que por tomarse la mejor fotografía, lo que llaman lo más cool, han perdido la vida. También existen aquellos que por tener más likes, en la búsqueda de más likes, se han levantado una serie de propagandas motivacionales, aquellos que les llaman hoy los famosos coaching. Hoy todo el mundo quiere ser coaching, ¿sí? Influencer, coaching. No han estudiado absolutamente nada para hacerlo, pero es simplemente ponerse frente a una cámara, decir tal o cual cosa y es suficiente para que también una multitud de personas con poco o menor conocimiento lo sigan y aplaudan algunas de sus aparentes o pseudos teorías. Desde pseudos nutricionistas hasta pseudo pensadores, y ni hablar de las jovencitas que cada vez se desnudan más en esa búsqueda de seguidores sobre los cuales, según todos ellos, influenciar. Pues bien, siguiendo este pensamiento, los ciudadanos del reino de Dios, creo yo, también somos influencers en este mundo. Y cada una de las bienaventuranzas describen el carácter esencial de los influencers del reino de Dios. El Señor Jesús, en los presentes pasajes que hemos leído, señala o usa dos metáforas para indicar esta influencia de aquellos que son sus discípulos, o como los estoy llamando acá, de los ciudadanos del reino de Dios y la influencia que tenemos que tener en el mundo. Ahora, aquí cabe hacer una pregunta, porque ¿qué influencia creen ustedes que podremos tener personas descritas en las bienaventuranzas en un mundo tan duro y resistente como el nuestro? ¿Qué influencia, por ejemplo, pueden tener los mansos en un mundo que aplaude el ser fuerte, el no dejarse de nadie, en fin? ¿Qué influencia pueden tener los que lloran su pecado? ¿Qué influencia pueden tener los misericordiosos? ¿Qué influencia pueden tener los que buscan la paz y no la guerra? ¿Qué pueden lograr aquellos que en lugar de tener hambre por saciar sus apetitos, tienen hambre y sed de justicia, tienen un apetito voraz, porque la justicia de Dios se viva en esta tierra? ¿Qué influencia pueden tener aquellos que oran que el reino de Dios venga con poder sobre este mundo y que se haga la voluntad del reino de Dios como se la hace en el cielo? ¿Qué influencia pueden tener aquellos cuya única arma es ser limpios de corazón? En fin,
¿No son estas personas demasiado débiles para llevar a cabo una tarea tan titánica como ser influencia en el mundo? Como una minoría, porque ciertamente si es una minoría, podrán impactar en el mundo. Aunque parezca increíble, el Señor Jesús se refirió a sus discípulos como aquellos que impactarán en el mundo. Y usó estas dos metáforas, la sal de la tierra y la luz del mundo. Así de grande sería la influencia de los ciudadanos del reino de Dios. En el verso 13, la primera metáfora a la que se refiere el Señor Jesús es la sal de la tierra. La sal, aún en nuestra realidad, es un elemento indispensable en el hogar. Y así como lo es indispensable para nosotros hoy, fue muchísimo más indispensable en el mundo antiguo, porque la sal tenía variedad de usos. Desde el condimento, como lo usamos nosotros, así como también a ser el preservador de los alimentos, porque sabrá usted que no había luz eléctrica, nada de esto todavía había sido descubierto e inventado, y por lo tanto no había refrigeración ni nada por el estilo. La sal, uno de sus usos era evitar la putrefacción de los alimentos, por lo tanto era reconocida como un elemento esencial, así como también esencial en la dieta humana. La afirmación entonces del Señor Jesús es muy clara aquí. Al mencionar que sus discípulos son la sal de esta tierra, está diciendo que cuando la comunidad es ella misma, en el sentido de ser sal, ustedes son, no dice que tenemos sal, dice ustedes son la sal. Cuando la comunidad es ella misma en su identidad, cuando la comunidad es fiel a ella misma en su propósito, hermanos queridos, nosotros tenemos el poder, sí, el poder de obstaculizar la corrupción putrefacta de la sociedad en la que cada uno de nosotros nos relacionamos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y eso bastaría para decirles a ustedes hoy y todas las aplicaciones que eso puede tener. Realmente eso sería suficiente que usted lo entienda en esta mañana con respecto a lo que es ser sal. Cuando nosotros, los cristianos, somos coherentes, cuando nosotros los cristianos exhibimos el carácter, las 8 señales del carácter mencionadas en las bienaventuranzas, cuando somos fieles a nuestra identidad y a nuestro propósito, cuando la iglesia es iglesia, la iglesia podrá obstaculizar la corrupción putrefacta de la sociedad en la que la iglesia está. Así de sencillo y claro lo fue el Señor Jesucristo. Es preciso mencionar que el Señor ha puesto algunas influencias de contención de la corrupción en la sociedad. Por ejemplo, Él ha establecido el orden civil, que hablamos la institución, una de las instituciones que refrena la corrupción e impide la propagación de la corrupción en la sociedad para que no caiga en la anarquía, es el Estado. Es una función que tiene el Estado. Claro, nosotros hoy podemos decir, pero mire lo que está sucediendo. El hecho de lo que esté sucediendo no quiere decir que no sea la función del Estado. Van a dar cuenta a Dios porque para eso Dios les ha dado la espada. Pero una institución que Dios ha puesto para frenar la anarquía y la corrupción de la sociedad es el Estado. Porque es el Estado el que tiene el poder para formular leyes y cumplir y hacer cumplir esas leyes. Y la segunda institución que Dios ha puesto para evitar la corrupción, y esto es sumamente importante, es el hogar, el matrimonio, la vida de la familia. Estas instituciones deben ejercer o deberían ejercer una influencia saludable en la sociedad. No obstante, estas dos instituciones a las que me he referido, es decir, el Estado y la familia, son paliativas, ya que el más poderoso, hermanos, el más poderoso de todos los elementos dentro de la sociedad corrupta
es el pueblo redimido de Dios. Somos sus discípulos. Sus discípulos que hemos sido regenerados. Sus discípulos que hemos sido transformados. Es la iglesia el elemento más poderoso, la institución más poderosa para frenar la sociedad corrupta en la que la iglesia está, con la que la iglesia se relaciona. Su pueblo redimido, regenerado y justo. Tasker afirma lo siguiente: los discípulos, dice él, deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o no existen. Miren esta afirmación de Tasker: los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, en algunos lados están en constante cambio o en otros lugares ni siquiera existen normas morales. Entonces, cuando la iglesia penetra en esa sociedad, la iglesia se convierte en ese desinfectante moral, en esa poderosa institución que ayuda a los hombres a que se sigan corrompiendo, porque somos la sal de la tierra. Y cuando uno lee la historia, hermanos, de la iglesia en estos más de 2000 años de historia, usted podrá darse cuenta, eso no lo digo yo, solo dice la historia misma, podrá darse cuenta que absolutamente todo lo que tiene valor en este mundo fueron cristianos quienes lo propagaron. La libertad de los esclavos, en la época de la Ilustración, las famosas universidades, ¿por quién creen ustedes que fueron creadas? Fueron creadas por cristianos. Las más grandes universidades en el mundo, refiriéndome en Europa, Oxford, Cambridge, y en América, en nuestro continente, universidades como Harvard, Yale, entre otras, fueron levantadas como seminarios teológicos que posteriormente fueron dando otras cátedras. Y es lo que nosotros vemos hoy. Por supuesto, hoy en día, lamentablemente, como suele suceder, han perdido la visión del pasado. No caminaron sobre las sendas de quienes las crearon. Pero es que esos somos los discípulos. Somos desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o en algunos casos no existen. Ahora bien, el Señor Jesús allí en el verso 13 menciona un pero. Pero, ¿qué pasa si la sal se desvaneciere? Puesto que la efectividad de la sal está en retener su facultad para salar, ¿qué sucede en caso de que la sal pierda esa facultad? Dice el Señor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Estaba investigando que estrictamente hablando, el cloruro de sodio no puede perder la capacidad de salar, no la puede perder, pero sí puede corromperse si se mezcla con impurezas. Y de esa manera entonces el cloruro de sodio se vuelve inútil, incluso hasta peligroso. Y a eso se refiere el Señor cuando dice que la sal no salada no sirve para nada, sino que debe ser desechada, porque no solamente que es inútil, sino que es peligrosa. La sazón de los ciudadanos del reino de Dios, amados, está en el carácter nuestro, en esas 8 señales o rasgos distintivos del carácter cristiano. Y el carácter, vuelvo a repetir esto, se evidencia en la conducta. La influencia de los ciudadanos del reino de Dios radica allí, en el carácter manifestado en la conducta. No necesitamos desnudarnos, no necesitamos adquirir ciertas capacidades para meternos en todo este mundo. Necesitamos es formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Para que seamos efectivos, debemos retener nuestra identidad en Cristo. De la misma manera que la sal debe conservar su capacidad de salar,
de la misma manera nosotros conservamos nuestro ser de ser sal en este mundo a través de nuestra identidad en Cristo, de nuestra comunión con Cristo. Querida iglesia, si nosotros nos ajustamos social y culturalmente a los que no son parte del reino de Dios, mezclándonos y contaminándonos con las impurezas de este mundo, perderemos esta influencia. La perderemos. Porque la influencia de los cristianos sobre la sociedad depende de que sean distintos, no idénticos. La palabra santo, que se traduce como separado, puede también traducirse como distinto. Un hombre santo, una mujer santa, es una persona distinta. Nuestra influencia en este mundo está precisamente en ser distintos, no idénticos. Martin Lloyd-Jones, este doctor célebre, teólogo del siglo pasado, dice: la gloria del Evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca deja de atraerlo. Esa distinción hace que el mundo escuche su mensaje, aunque al comienzo quizás los odien. Sí, habrá algunos que odiarán nuestras formas de vida, odiarán nuestra conducta, en fin, podrán odiar, pero es esa distinción a la que a algunos les atraerá. Sentirán curiosidad. Yo recuerdo hace muchos años atrás, y aquí está mi concuñado Javier, más conocido como Piquete, pero él odiaba la iglesia. A mí me decía Pierina, éramos novios ya en ese entonces, que él odiaba la iglesia, que él no quería saber absolutamente nada de los cristianos. Y bueno, yo como decía el himno, ¿no? Fuerte, a propósito cuando dice bravos en el himno, no es que tenemos que estar con el sello arrugado. Si hay algunos que piensan que estar con el sello arrugado es ser cristiano. Bravos es valiente, ¿sí? Valiente, que es lo que dice la Escritura, que el reino de los cielos sufre violencia, solo los valientes lo arrebata. Entonces yo no tenía miedo de Piquete, a pesar que yo soy más grande. Más alto, perdón, no más grande. No, para nada, yo comencé a orar. Comencé a orar y acercarme. Y me di cuenta que una de las pasiones de Javier era salir a correr. Ahí donde antes estaba la rotonda, ahora sigue existiendo esa cancha y la pista para trotar. Y entonces yo me acerqué a la actividad que él hacía y salíamos a trotar juntos. Yo no le hablaba nada al Señor, pero en todo el recorrido del trote yo siempre oraba. Siempre oraba. Y hubo un momento, hermanos, no sé si le ha sucedido, cuando la gente anda que le quiere pedir algo, pero no sabe cómo decírselo. Sí, así, así. Y yo lo veía inquieto que rondaba en la sala. Había ido yo a visitar a Pierina. Y yo le dije, siéntate, siéntate, Javier. Y comencé a compartir con él el Evangelio. Y eso fue lo que compartí. Nunca lo invité a la iglesia. Nunca lo invité a una célula tampoco. Compartí el Evangelio. Ese Evangelio que transforma. La gente puede odiar a los cristianos, la forma de vida, en fin, por diferentes motivos. Pero llegará un momento en que la vida del otro atraerá y se sentirán deseosos de escuchar el porqué de esa vida. Amados, si nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, no nos distinguimos de los que no pertenecen al reino, no servimos para nada. Seremos desechados como sal insípida. Seremos desechados y hollados por los hombres. ¿O no has escuchado tú cuando una persona que dice ser cristiana vive de una manera incoherente, cómo los hombres desechan eso? ¿Cómo pisotean el testimonio cristiano? Eso es lo que se refiere el Señor. Es lamentable, hermanos, es lamentable descender de la condición de ser represivos de la corrupción en la sociedad a convertirnos en el material pétreo por el que caminan los pecadores.
Pero no solamente es que somos un elemento que evita la corrupción, somos también, en segundo lugar, la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois, y ojo con esto, iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Jesucristo más adelante va a decir en el Evangelio de Juan que Él es la luz del mundo. Por eso a mí me llama mucho la atención. El que es la luz del mundo dice que nosotros somos también la luz del mundo. Jesús, por supuesto que es la luz del mundo. Pero qué maravilloso, qué profundo, y tiemblo al saber que Él ha compartido con nosotros de ese atributo, de esa distinción, ya que nosotros somos la luz del mundo. Eso sí, por derivación. Brillamos con la luz de Cristo, así como la tierra que no tiene luz propia, sino que tenemos luz por el sol, así nuestra luz depende de la posición que tengamos en Cristo, de esa posición en Cristo. El Señor Jesús aclara aquí que la luz a la que se refiere son buenas obras, porque mire el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Es decir, no hay para qué decir a qué se referirá Jesús con la luz, porque el texto lo está aclarando. Jesús dice que las buenas obras son esa luz. Esta expresión, buenas obras, abarca todo lo que un cristiano dice y hace, porque es cristiano. Se refiere a cualquier manifestación externa y visible de su fe cristiana. Puesto que la luz es un símbolo bíblico común de la verdad, la luz brillante de los ciudadanos del reino de Dios es su testimonio hablado. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban que el Mesías sería luz a las naciones. Recuerda, Isaías habla de esto. Y esa profecía se cumplió en la encarnación de la luz. Juan dice que la luz vino al mundo. Leemos en el Evangelio de Juan. Jesús dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mateo dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, la tierra que habitaba en tinieblas, vio gran luz, porque el ministerio, llamémoslo así, más prominente del Señor Jesucristo en los 3 años, fue allá arriba en Galilea, en el norte de Israel, en la tierra donde estuvieron asentadas las tribus de Zabulón y Neftalí. Cristo, que es la luz del mundo, trajo la luz a los hombres, y Él proyecta su luz en sus discípulos. Amada iglesia, cuando los hombres a nuestro alrededor ven nuestra forma de vida, algunos serán llevados a preguntar, ¿por qué vives así? Y esa será la oportunidad para contar nuestro testimonio hablado, compartir el evangelio. Yo recuerdo que cuando la primera vez que vine a esta comunidad, fue un 15 de agosto del año 1999, y después de conversar conmigo, de aquellos que nos habíamos arrepentido de nuestros pecados, y en nuestros primeros pasos de caminar como hijos de Dios, me decían que yo podía contar esta buena noticia a todos de lo que Jesucristo había hecho por mí. Y es un testimonio hablado, hermanos. No existen cristianos del servicio secreto. ¿Para qué? Para que la gente glorifique al Señor, así como yo le glorifico. Porque el evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Buenas obras, entonces, tiene que ver con la confesión visible de andar en la verdad. Yo puedo decir lo que quiera con respecto a mis creencias, pero tiene que haber una confesión visible de que yo ando en la verdad. Esto es lo que discute Santiago. Por favor, vamos a Santiago, a la carta a Santiago, el hermano del Señor. Hermanos, ahora recuerdo que en una de las semanas dije que Judas, uno de los apóstoles,
y Judas es el otro hermano del Señor, hermano de Santiago, una corrección allí que me hicieron ver y ahora lo corrijo. Santiago, vamos al capítulo 2. Aquí Santiago tiene una discusión porque hay gente que dice que no es necesario que la gente vea nuestra vida, es suficiente con que yo digo que tengo fe. Entonces yo no debo hacer nada, ningún tipo de obra. Entonces Santiago, como es muy práctico, él dice en el verso 14 del capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí mismo. ¿Por qué? Porque la confesión visible de mi creencia, de mi fe, es hacer buenas obras. Hay que ponerlas en su lugar correcto. Yo no hago buenas obras para salvarme. Hacemos buenas obras por el hecho de que somos salvos. La confesión, las buenas obras son la confesión visible de que yo ando en la verdad. Como he puesto en la diapositiva, evidencian que crees la verdad. Santiago dice, la fe que no tiene obras no sirve de nada. Eso es puro bla, bla. Tiene que evidenciarse. En segundo lugar, evidencian la regeneración hecha por el Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Ahora vamos a Efesios, por favor retroceda unas hojitas, capítulo 2, para que tenga en cuenta esto. Capítulo 2, el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Y esas buenas obras de dónde proceden? Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. Hermanos, preste atención. La evidencia de que usted es un nuevo hombre, una nueva mujer, regenerado, regenerada, está en que usted camina en esas obras que Dios ha preparado de antemano para que usted y yo caminemos en ellas. Buenas obras, entonces, en tercer lugar, son obras de amor, al igual que nuestra profesión de fe. Expresan nuestra lealtad a Dios, expresan nuestro amor, nuestro interés por el prójimo. El mismo término, hermano, obras, nos habla de algo práctico, de algo visible. Jesús dice para que los hombres vean, es intencional. Yo quiero que usted entienda, hermanos, que esto es intencional. Entienda, sí. Es decir, yo me comporto de esta manera para que los hombres vean. Para que mi vida de alguna forma se convierta en un trampolín para llevarlos al Evangelio, para que los hombres vean. Vean. La pureza en el matrimonio, la fidelidad, es para que los hombres vean, hermanos. Hay una intencionalidad detrás, que Dios sea glorificado, iglesia. ¿Sabe? Hay algunos que me han dicho que soy idealista, pero yo no soy idealista. Soy un discípulo de Jesús, yo creo firmemente esto. Pero si tan solamente nosotros nos dispusiéramos, así sea como práctica, a vivir esto, a que cuando se me presenten situaciones que sé que son contrarias a Dios, tomar decisiones basadas en Dios, a que yo busque la paz, a que yo ceda y deje de estar buscando mis propios beneficios y comience a buscar lo de los otros. Hermano, ¿cómo cambiarían muchas situaciones a nuestro alrededor? Cuando deseemos buscar realmente la gloria de Dios, haremos todo, absolutamente todo, para que los hombres vean y glorifiquen a Dios. Por eso es que las buenas obras son manifestaciones visibles del Dios invisible. Sin obras, el Evangelio pierde credibilidad. Sin buenas obras, el Evangelio pierde credibilidad. Sin ellas, como dice Santiago, la fe está muerta.
como hijos de Dios y ciudadanos de su reino, no debemos, y aquí viene, no debemos ocultar la verdad. No debemos. Si conocemos la verdad, si sabemos la verdad de lo que somos, tenemos que compartir la verdad. Debemos desear, querida iglesia, ser visibles a todos por causa de Cristo. Vuelvo a repetir esto, esas buenas obras son intencionales. Los hombres tienen que ver. Es como dijo la Chilindrina, a propósito. Sí, es intencional. Porque huir de la visibilidad no es humildad. Huir de la visibilidad es cobardía. Hay gente que dice, no me mires a mí, mira a Cristo. Eso no es bíblico. Pablo, ¿qué dijo? Imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Sabe por qué la gente dice, no me mires a mí, imita a Cristo? Generalmente es para que una especie de excusa, ¿sí?, de desviar hacia allá. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. La gente debe leer en mi vida el Evangelio, que posiblemente no lo leerán nunca porque no van a asistir a una iglesia o no van a ir a la Biblia, pero lo verán en mi vida, lo verán en tu vida, hermano, hermana. Huir de la visibilidad no es humildad, huir de la visibilidad es cobardía. Debemos ser nosotros mismos en nuestra identidad, manifestar nuestra identidad, viviendo abiertamente la vida abundante que el Señor nos ha dado y que es descrita en esas bienaventuranzas, sin avergonzarnos de Cristo. Jamás avergonzarnos de Cristo. Entonces, hermanos, entonces y solo entonces la gente nos verá y verá también nuestras buenas obras y viendo glorificará a Dios por ello. Ahora, hay algunas aplicaciones prácticas a nuestra vida que quisiera compartir con ustedes también. Ambas metáforas, como lo hemos visto, evidencian que el reino de Dios, es decir, la iglesia y el mundo, somos comunidades diferentes. Diferentes. Observe el texto. Jesús habla de la sal de la tierra. Dos cosas diferentes. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Comunidades diferentes. Vosotros sois la luz del mundo. El mundo por un lado y vosotros la luz de ese mundo. Ambas comunidades habitamos en este planeta. Aquí voy a retroceder. Ambas comunidades habitamos en este planeta. Y nos relacionamos entre sí. Nos relacionamos con compañeros de trabajo que no tienen al Señor en su vida. Nos relacionamos con familiares nuestros que no tienen al Señor en su vida. Pero nunca nos mezclamos. Nunca nos mezclamos. O nunca deberíamos mezclarnos. Como se dice por ahí, juntos, pero no revueltos. La relación de estas dos comunidades depende de su distinción. Yo no puedo pedirle al mundo que actúe como yo y el mundo no puede pedirme que yo actúe como ellos. No existe relación. No hay. Hay una distinción marcada. Y es importante afirmar esto con claridad en esta época en la que estamos viviendo, en donde cada vez veo con mayor fuerza una constante tendencia a conformarse a la cultura reinante en lugar de desarrollar una contracultura que evite la corrupción y que les dé luz a los que están en tinieblas. Hermanos, ¿cómo creen que la gente sin Cristo va a llegar a Cristo y va a glorificar a Dios si la conducta nuestra es la misma? Aprovecho a decirle esto, dicho sea de paso, porque tuvimos en esta semana que pasó la reunión con el cuerpo diaconal y ustedes saben que se están haciendo algunas mejoras en el parqueadero y que ustedes puedan estacionar mejor su vehículo. Y oh sorpresa, porque me informaron
que hermanos nuestros, líderes de esta comunidad, siervos de esta comunidad, se ponen bravos, son altaneros, no quieren someterse. Y digo yo, hermanos, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo o cualquiera de los pastores entramos para allá, nos hacen poner en un lugar, diríamos, a ver, yo por ser el pastor, yo me voy a poner donde yo quiera, a mí no me gusta ese lugar que me has designado, y por allí entra una persona que viene una segunda o tercera vez a este lugar, y después me ve acá a predicar que hay que ser amables, que hay que ser humildes. ¿Qué cree que va a suceder? Siervos que están enseñando la palabra a otros, actuando de esa manera, hermanos, ¿es eso posible? Bueno, sí es posible, porque ahí está. ¿Qué está sucediendo en la vida de nosotros? Que no hacemos cambios. La tendencia natural, yo no puedo admirarme que yo pueda sentir eso, porque es la tendencia natural, mi naturaleza pecaminosa, corrompida, rebelde, vanidosa, egoísta, quiere hacer lo que le da la gana. Pero el poder del Espíritu Santo es más fuerte que mi naturaleza pecaminosa. Y el Espíritu me dice que yo tengo que ser manso y humilde de corazón como lo fue Jesús. Y tengo que someterme. La persona que está en el parqueadero es mi autoridad para que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque es la que me dice dónde debo ubicarme. Lamentablemente la gente es muy complicada para someterse a autoridad. Yo soy un hombre que he vivido sujeto a autoridad. Y para mí en lo personal, es algo que me ha guardado de muchísimas cosas. De muchísimas cosas. Hermanos, vivimos en una época donde la gente más se parece a los de allá afuera que esa distinción, esa contracultura del reino de Dios. Ambas metáforas evidencian que el mundo es un lugar oscuro y corrupto. No tiene luz. Y en ese mundo, a usted y a mí, se nos llama a resplandecer. Por favor, vamos a Filipenses, unas hojitas más adelante. Filipenses capítulo 2, verso 15 y 16. Mira, qué lindo esto. Leamos desde el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mira cómo el apóstol Pablo define a la sociedad, a la generación de su tiempo. En medio de una generación maligna y perversa. Y hermanos, las cosas no han cambiado. Vivimos en una generación maligna y perversa. ¿Cómo es posible que nosotros estemos pareciéndonos a una generación que la Biblia define como maligna y perversa? Se nos llama a resplandecer porque somos la luz del mundo. Se nos llama a preservar de la putrefacción de la sociedad porque somos la sal de la tierra. Tenemos unos valores morales altísimos, eternos, porque son los valores, son los principios que Dios nos ha dado. La iglesia ha sido colocada en el mundo para desempeñar este doble rol, detener la corrupción o por lo menos obstaculizarla. Por eso es que nosotros no sobornamos a los agentes de tránsito. Asumimos la responsabilidad de nuestros delitos. Por eso es que no buscamos otras maneras de conseguir las cosas, porque nosotros dependemos de Dios y si Él quiere dárnosla, nos los dará. Por eso, porque nosotros cumplimos un rol en esta sociedad, detenemos o por lo menos obstaculizamos la corrupción, pero también somos esa luz
que disipa las tinieblas, porque al proclamar la verdad, disipamos las tinieblas, juzgamos lo que está mal, lo declaramos como malo, como ajeno a Dios, y de esa manera disipamos las tinieblas en la gente que dice, no sé si esto será bueno o será malo. Iglesia querida, Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Yo quiero culminar. Por favor, pon la última diapositiva, Giancarlo. Y quiero que escuche. Esta canción es de Alex San Pedro, es un pastor, pero también es un maestro de la palabra. Y él escribió esta canción que se llama Sal. Yo quiero que usted la escuche. Preste atención a lo que dice. Más que una canción, realmente es un sermón con el que yo quiero cerrar en esta mañana. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano.